Señor les bendiga. Estamos hoy reunidos así que de manera virtual. Les pedimos que nos comuniquen algo si hay fallas en la comunicación ahí vía Facebook por donde empezamos a transmitir. Nos lo hagan saber ahí con sus comentarios. Vamos a iniciar con una oración, el estudio de esta tarde ya. Estamos viendo las dinámicas del líder a través de Nehemías, y vamos a hacer una oración para iniciar en esta hora nuestro estudio bíblico de esta tarde. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas de vida. Gracias porque nos permites despertar, levantarnos, Señor, y poder adorarte, poder contar de tus maravillas, de tu inefable grandeza, Señor. Gracias por estos tiempos que nos permites vivir. Son tiempos proféticos, son tiempos donde se está cumpliendo tu palabra, Señor, y es a tu palabra donde siempre debemos ir y nunca alejarnos, Señor, en estos tiempos de crisis sanitaria, Señor. Te pedimos una bendición para todos quienes nos están observando, Señor, que tú bendigas sus vidas, sus casas, sus pertenencias, Señor, y que te manifiestes en todo lo que realicemos, Señor. Quédate con nosotros y que tu palabra en esta hora sea de bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Bueno, pues antes que nada, así de manera breve y ante esta situación que estamos viviendo, quisiera compartirles algo que escribió un pastor amigo y que me pareció muy centrado. Así son 3 minutos para preámbulo de nuestra clase. Dice: la iglesia cerrada. Dice: entendiendo que la iglesia no son edificios ni templos hechos por manos humanas, sino toda persona que ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, traigo a su consideración cómo el mundo y sus deseos continúan sin mostrar ni remotamente hacer un alto a sus actividades, tras el razonamiento de que son los que sostienen a la nación. Y se pregunta, dice: ¿y la iglesia del Señor? Según la Biblia, sostiene Cristo por medio de la iglesia las naciones. La Biblia la define a la iglesia como la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, en Timoteo 3:15. Y algo que me gustó mucho, esta frase que quisiera que se la llevaran en sus corazones, dice: la realidad no está por encima de la verdad. La realidad que hoy estamos viviendo es una enfermedad, es una pandemia, es un virus, pero la verdad es que Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, dice la Escritura. Esa es la verdad. Entonces, en el nombre de Jesús, que la realidad que estamos viviendo y enfrentando no supere a la verdad que Dios nos ha dado. Y pasando ya ahora sí a nuestra clase del día de hoy, hemos estado viendo, para los hermanos que no han podido asistir, la etapa de construcción a través de Nehemías, y por ahí vemos algunas de las puertas actualmente de la antigua Jerusalén. Esa es la puerta que está ahí ilustrada, es la puerta oriental famosa que da hacia el templo, ¿verdad? Y que está ahorita cerrada por medio de que está sellada totalmente, y que según la profecía en Ezequiel un día se va a abrir para que por ahí entre el Mesías. Vimos también la semana pasada como trasfondo la puerta de las ovejas. Esa que está usted viendo ahí es la puerta de las ovejas actualmente en Jerusalén. Recordando así rápidamente, Nehemías empieza a construir de la puerta de las ovejas en sentido contrario a las manecillas del reloj, y ahí terminan precisamente la puerta de las ovejas. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces esa es la puerta donde se empieza a reconstruir
los muros, y ahí es donde termina, en la puerta de las ovejas. Y la semana pasada estuvimos viendo el detalle de las personas y los líderes y la gente que estuvo apoyando la construcción de las murallas. Aquí vemos quiénes, la semana pasada ya lo revisamos, quiénes son los que construyen cada una de las puertas, y en cada sección, como Nehemías la dividió en 40 secciones, en cada una de las secciones tuvo gente y hubo líderes y esas personas que apoyaron la obra de todas partes y regiones cercanas, así mismo como pueblo de Israel y de Jerusalén. Y esta que estamos viendo ahí de trasfondo es la puerta del muladar o del estiércol. Esta era la puerta donde sacaban la basura. Esta es la puerta actualmente del muladar ahí en Israel. Y lo que vamos a ver es, ahora Nehemías es un líder eficiente. La grandeza y el compromiso del líder se mide por el número de grupos y la diversidad de personas con las cuales lidera y une su proyecto. Ahí tenemos en nuestro estudio, la magnitud y capacidad de liderazgo puede ser medida por el número de grupos y diversidad de las personas que tuvo que unir. Nehemías tuvo que unir un sinfín de personas de todo tipo social, clase social, oficios, gente de otras partes de Israel y de sus alrededores, y tuvo que unir un sinfín de personas de diferentes características para llevarlas a un fin específico, que fue la construcción de las murallas. Hay dos tipos de líderes, nos dice el estudio. Bueno, antes de eso, fíjese, le voy a narrar lo que estuvimos viendo la semana pasada. En el verso 1, para que veamos los tipos de personas que trabajaron en la construcción de la muralla. En el verso 1 nos dice que fueron los sacerdotes, Eliasib y los sacerdotes del capítulo 3 de Nehemías. En el verso 2 nos dice que las personas que ayudaron en la siguiente etapa de la construcción fueron los varones de Jericó. En el verso 7, los varones de Gabaón y Mizpa, que también se unieron a la construcción. En el verso 8, por ejemplo, dice que había un personaje, un joven, Uziel, que era de los plateros. Entonces su profesión era elaborar plata. Ananías, también en el verso 8 del capítulo 3 de Nehemías, nos dice que era un perfumero. En el verso 9 nos habla de un gobernador de la mitad de Jerusalén. Me voy a regresar para ir viendo el mapita. Salum, dice la Biblia, que fue parte de la construcción, que era uno de los gobernadores de una parte de la mitad de Jerusalén, y de manera muy específica dice que él con sus hijas trabajaron en esta parte de la muralla. Salum, gobernador. Y así seguimos viendo. Los hijos de los moradores de Zanoa edificaron la puerta del valle. Malquías, hijo de Recab, la puerta del muladar, que tenemos ahí de trasfondo en nuestro estudio. La puerta de la fuente, Salum, hijo de Calose. La puerta de las aguas, Pedaías, hijo de Faros. Y recuerdan a Baruch, que entre estas dos puertas él construyó ahí una parte, y a él se le define que con todo fervor estaba construyendo
la muralla. También nos dice en el versículo 15 que un gobernador de Mizpa formó parte de la construcción. En el verso 17 dice que había músicos, los levitas del templo, la gente que ministraba en el templo estaba reunida también para la reconstrucción de las murallas. Entonces, en base a eso podemos ver la magnitud y la capacidad que tuvo Nehemías, para poder unir a todo ese tipo de gente, sacerdotes, levitas, músicos, perfumeros, plateros y toda clase de personas y oficios, gente de otras naciones alrededor de Jerusalén, que apoyaron y se ayudaron en construir los muros de Jerusalén. Nuestro estudio dice que hay dos tipos de líderes. Uno es el especialista en tareas. ¿Qué hace el especialista en tareas? Pues el especialista en tareas cumple objetivos, se traza metas, dirige al grupo hacia una función específica, organiza, traza el rumbo para llegar a los objetivos. Ese es un tipo de líder, el especialista en tareas. Cumple objetivos, dirige al grupo hacia un fin específico, organiza y traza y cumple las metas. Ese es un tipo de liderazgo que tuvo Nehemías. Número 2, también hay líderes expertos socioemocionales. Mantiene la moral del grupo. Un líder experto socioemocional levanta el ánimo para que todos trabajen con alegría, que les guste lo que hagan, que haya cooperación. Preserva la armonía del grupo. Atenúa las tensiones, porque en todo trabajo, en toda obra, en toda actividad, proyecto, surgen tensiones, surgen conflictos entre las personas que están trabajando, elaborando o haciendo un proyecto. Bueno, el líder experto socioemocional atenúa, aminora las tensiones en el grupo, construye relaciones personales y une al grupo. Ahora, estos dos tipos de liderazgo, que a veces unos tienen uno o son más parte de un tipo de liderazgo, gente que se centra más en los proyectos, en los objetivos y que se trazan a cumplir sus metas en tiempo y forma. Nehemías tuvo las dos características de este tipo de líderes, es decir, fue un especialista en tareas. Recordemos la clase pasada cuando el rey le pregunta, ¿qué quieres hacer, verdad? Y luego él le dice, pues quiero ir a reconstruir Jerusalén. Cuando lo vio apesadumbrado, le dice, ¿tú nunca has estado así? ¿Qué es lo que te pasa? Y él dice, bueno, es que la tierra de mis padres, ¿verdad?, se halla en conflicto, se halla muy mal. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Y le pregunta al rey, ¿cuánto te vas a tardar? Le dice específicamente. Y Nehemías le está respondiendo objetivamente con los puntos trazados y le señaló. Dice la Biblia, no dice cuánto le señaló, pero dice, después de que le señalé el tiempo, ¿verdad?, en que yo iba a durar en ese viaje, pues me dio permiso y me dio todas las herramientas, ¿verdad?, para ir a construir las murallas de mi patria, Jerusalén. Entonces, Nehemías fue un especialista en tareas, y Nehemías también fue un experto socioemocional. Animó al grupo, mantuvo la unidad. Lo vamos a ver en próximos capítulos, cómo hay ciertos conflictos donde gente acaudalada, ¿verdad?, cobraban de más impuestos, empezaban a haber algún tipo de abusos. Él interviene ahí con los que estaban en apuros y solucionan esos conflictos que había, y siguieron construyendo las murallas. Entonces, Nehemías tuvo esas dos características. En Nehemías capítulo 2, verso 17 al 20, cuando le habla al pueblo
Y cuando él llegó a Jerusalén y después de estar 3 días que no comentó a nadie, que se dedicó a observar y a dar un recorrido por todo Jerusalén, después de esos 3 días Nehemías le habla al pueblo. Y en el capítulo 2, verso 17, ahí podemos ver resumidas sus 2 facetas de líder. Fue un especialista en tareas y un experto socioemocional. Dice la palabra de Dios, Nehemías 2:17 al 20, cuando Nehemías está hablándole al pueblo, les dice: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, dice Nehemías, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, el rey de Persia. Y dijeron, el pueblo respondió: levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y dice la escritura, cuando oyeron Sanballat horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios del cielo, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías tenía un plan y un proyecto y un objetivo muy claro, que era construir y reconstruir las murallas de Jerusalén. Y segundo, unir al pueblo tras su Dios, que el pueblo de Israel, que se había alejado por más de 70 años, volviera a confiar en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que habían abandonado. Aquí terminamos nuestro estudio de esta tarde. Les animamos en el nombre del Señor a que continuemos juntos estudiando, meditando la palabra de Dios, que es maravillosa y que siempre tiene cosas muy importantes que decirnos en la actualidad. El capítulo 3 en general ya lo estamos terminando ahora sí definitivamente, y vamos a pasar al 4. El capítulo 3 muestra estas 2 facetas de liderazgo de Nehemías: un líder especialista en tareas y un líder experto socioemocional que llevó al pueblo a cumplir ahora sí que la histórica misión y tarea de reconstruir las murallas de Jerusalén y ser parte en su tiempo de hacer y realizar la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, y gracias por escucharnos a todos. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a pasar en un momento a la alabanza y predicación de la palabra. Prepararnos para alabar a nuestro Dios. Y pues quiero pedirles a que estemos todos unidos. Sabemos, como comentó ahorita nuestro hermano Eliud, que es la primera vez que lo hacemos de forma diferente, dada la situación, por este detalle de este problema de salud que hay a nivel mundial. Pero la iglesia del Señor, amados hermanos, no se detiene. Voy a iniciar, amados hermanos, con una lectura bíblica que está en el Salmo 16. Dice la palabra del Señor, una herencia escogida. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay nada para mí bien fuera de ti.
Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en la noche me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Oremos. Bendito Dios y amado Padre, en el nombre de Cristo Jesucristo, Padre bendito, te damos gracias por las bendiciones, Padre del cielo, que tú derramas, Padre bendito, con tu iglesia, Padre, con tu pueblo extendido en toda la tierra, Señor del cielo. Ahora, Padre, te pido, Padre, perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor del cielo. Padre, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu bendito, Padre, nos lleve, Padre, y nos conduzca con el temor para hacer lo bueno y lo recto delante de ti, Señor Santo. Padre, ahora te pido que te alegres, Padre bendito, que te agrades de lo que se ha preparado en tu nombre, Señor del cielo. Te pido, Padre bendito, nuevamente que bendigas a tu iglesia, Padre bendito. Padre, bendice donde quiera que estén a mis hermanos, sobre todo los que están en tus hogares, Padre bendito, escuchando este culto, Señor del cielo. Te pido, Señor Santo, que bendigas a mis hermanos que están pasando por algún problema de enfermedad, un problema de salud, Padre bendito, que tú los des fortaleza, Señor Santo. Te pido, Señor Santo, que bendigas también a mis hermanos que están fuera por alguna razón, que los mantengas con bien y que regresen con bien a este lugar, Señor del cielo. Padre, te pido que te quedes con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a iniciar entonando Conmigo estás.
habla de ánimo y de cuál es el futuro para el pueblo de Dios, para su iglesia, amados hermanos. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Bien, amados hermanos, pues es el momento de dar gratitud a nuestro Dios, es el momento de alabar a nuestro Dios. Si alguien tiene gratitud para nuestro Dios, pues sabemos que la mayor parte de su iglesia, de ustedes hermanos, están en casa. Y yo lo único que sé es de algunos hermanos, como mi hermana Lupita. Yo sé que cumplió años, ¿verdad? Cumplió años mi hermana Lupita. Y también si alguno de mis hermanos tiene alguna necesidad, sabemos que pues tenemos a varios hermanos que están en necesidad, que están en el lecho, que están en enfermedad, como mi hermana Eva Flores, mi hermana Eulalia con su hijo Santiago y otros hermanos, que algunos estamos en la lista permanente, ¿verdad?, de enfermos, ¿verdad?, pero principalmente demos gracias a Dios, amados hermanos, por todas las bendiciones que Él ha derramado en nuestras vidas, mis amados hermanos. Bien, vamos a hacer una oración, amados hermanos, a orar con nuestro Dios, porque sabemos que desde nuestros hogares la iglesia está también dando gracias y poniendo en manos de nuestro Dios sus necesidades, amados. Oremos, hermanos. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre bendito, te doy gracias, Padre del cielo, por las bendiciones que tú derramas en tu pueblo, en tu iglesia, Salem, Señor del cielo. Gracias, Padre bendito, porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre bendito. Gracias, Padre bendito, porque en ti tenemos la roca firme, Señor del cielo. Gracias, Padre bendito, porque, Padre bendito, nosotros nos resguardamos bajo el hueco de tus alas, Señor del cielo. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia, Señor santo. Padre, ahora te pido, Señor bendito, que bendigas, sigas bendiciendo a tu iglesia, que cuides a mis hermanos, Padre bendito, que están en casa, Padre del cielo. Padre, te pido que sigas dando fortaleza a mis hermanos, mis hermanas que están en el lecho de la enfermedad, que tienen algún padecimiento, Señor del cielo. Padre, como mencionaba ahorita, por mi hermana Eulalia Rodríguez, Señor del cielo. Padre, la pongo en tus benditas manos, Señor del cielo. Bendice, Padre bendito, a cada hermano, provéele todo lo necesario, Señor del cielo. Padre, sabemos, Padre bendito, que esto va a pasar, que esto es pasajero, Señor del cielo. Padre, tú tienes el control de todo, Señor bendito. Padre, también, Padre bendito, ayúdanos también a nosotros a tener quietud, Padre bendito, y a ser obedientes, Señor del cielo. Bendícenos con toda bendición, Señor del cielo, provéenos de todo lo necesario. Padre, bendice tu iglesia extendida por toda la tierra. Padre bendito, te pido también por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, para tu pueblo escogido, Señor cielo. Bendice a los siervos, Padre bendito, bendice a tu iglesia, que al igual que nosotros, Padre bendito, están alabándote, bendiciéndote, Padre bendito, por estos medios, Señor del cielo. Gracias, Padre bendito, también porque has puesto también en nuestras manos la tecnología, Padre bendito, para no dejar de alabarte, no dejar de alimentarnos, Padre bendito. Gracias por la bendición de tu palabra, gracias por todas las bendiciones, Señor del cielo, que tú derramas en tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, pues es el momento también del ofertorio, Señor del cielo, que te alabemos también por medio de los diezmos de nuestras ofrendas, Señor del cielo. Y después de esto, pues pasaremos a la lectura bíblica y al mensaje por medio de nuestro hermano, pastor, nuestro hermano Pedro Fernández. Adelante. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. La paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo por este motivo tan hermoso de estar reunidos, alabando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios y Padre. Vamos a orar a nuestro Dios para tener la meditación de la bendita palabra de nuestro Dios en esta tarde. Señor Dios Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le doy las gracias, Señor, por concedernos estar aquí. Y gracias, Padre, por la vida, la salud que nos concede hasta este momento. Pido que su palabra que sea anunciada
hoy, esta tarde, llegue a cada corazón, que cada persona que la escuche, Señor, sea tocada por tu Santo Espíritu, y a través de ella, Señor, haya salvación, haya vida eterna en aquellos que por fe te reciban en su corazón. Concédenos pues, Padre, el poder meditar en ella y gozarnos en ella, Señor, paladear y saborear tu bendita palabra. Sé de las promesas que nos das, Señor, que tu palabra nunca, jamás regresa vacía. Lo creo por la fe, y así será en esta tarde. En tu nombre glorioso, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados, en esta hermosa tarde vamos a iniciar la meditación de esta palabra. Está puesto en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Solamente 3 versículos estaremos usando en esta ocasión, pero el inicio de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos aquí en versículo número 7, la palabra que interesa es: he aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. Maravilloso testimonio de la palabra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Y tenemos en el verso que sigue, dice: he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Versículo 12, y luego el versículo número 20 dice que nuestro Señor Jesucristo también estas palabras, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Estas 3 anotaciones que la Escritura tiene habla de la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, el título de la meditación es Inminente Retorno de Cristo. Inminente Retorno de Cristo. Esta doctrina, mis amados, es fundamental, es muy importante. Sé que a través de los tiempos, de los siglos, ha sido equivocada enseñar esta doctrina, pero bíblicamente vamos a exponer cómo es que la iglesia debemos estar preparados para cuando acontezca este regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la segunda venida de Cristo está profetizada. Esto lo profetiza el mismo Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 26 versículo 64, el evangelista Lucas versículo 27, capítulo 21, el libro de los Hechos 1:11 también lo profetiza, y Hebreos 9:20 y 28 profetiza la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero la hora está desconocida, la hora no sabemos cuándo será que venga el Señor Jesús. Puede usted verlo ahí en Mateo 24:27, Mateo 24:36, Lucas 12:40, primer libro a los Tesalonicenses 5:2, Apocalipsis 16:15. Y también se habla acerca de este inminente regreso de Cristo. Filipenses 4:5, Hebreos 10:37, Santiago 5:8, Apocalipsis 3:11. Y así vemos cómo el regreso de Cristo será inminente, o sea que está pronto, se va a cumplir. No sabemos ni la hora ni el día, pero tenemos que estar preparados. Ahora la pregunta sería: ¿qué actitud debemos tener la iglesia acerca del retorno de Cristo? ¿O con qué actitud correcta hemos de estar nosotros esperando esa gloriosa venida de Cristo por nosotros? Déjenme decir algo muy importante, mi hermano. Tenemos que tener la fe suficiente de que Jesús un día va a venir por ti y por mí, por todos los redimidos de todos los tiempos. La doctrina más gloriosa que yo puedo encontrar en la Biblia es esta. Y esto nos hace vivir confiados, nos hace vivir seguros
estar vigilando cada día de nuestra vida, vigilando nuestra vida. Yo he notado aquí algunas formas de cómo estar en una actitud correcta, y la primera es que tú y yo, mi amado, tenemos que estar preparados. Dice Mateo 24:44: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto quiere decir que usted y yo tenemos que llevar un control absoluto de nuestra vida. Yo sé que mucha gente lo está viendo, lo está escuchando, y va a decir: bueno, ¿y yo qué tengo que hacer para prepararme? Si tú no has hecho una decisión por Cristo en tu vida, es el tiempo de que lo hagas. Porque la Escritura dice que viene Jesús por su iglesia, por los redimidos. Pero si tú dudas de esto o no tienes la seguridad, es el momento importante de que abras tu corazón a Jesús. Número 1, tienes que arrepentirte de tus pecados. Ser sincero contigo mismo. Reconocer que eres pecador, reconocer que eres pecadora y que requieres de un Salvador, que necesitas que alguien te rescate. Dice la Biblia que no es por las obras que alcanzamos la vida eterna, no es por obras, es por la gracia y por la fe que ponemos en Jesucristo. Mateo está aclarando que esa preparación es para los que hemos sido ya alcanzados o hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Pero insisto, tú tienes que hacerlo hoy. Aprovecha esta oportunidad que Dios te está dando. Mira, mi amado oyente, amada iglesia, lo que estamos viviendo en el mundo es algo que Dios quizás vaya puesto para que mucha gente pudiese escuchar la palabra de Dios. Lo que tiene que hacer Dios en estos tiempos, para que de manera que no estemos reunidos de iglesia en los templos, sino que en casas, quizás en un restaurante, quizás en un hotel, quizás en una alameda, tengas tu celular, tengas prendido tu celular y estés escuchando el Evangelio de Dios. Yo te pido de todo corazón que abras tu mente, que hagas conciencia de tu vida y estar preparado para ese gran día, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, vendrá. Y si usted y yo no estamos preparados espiritualmente, usted se va a quedar, no entra al reino eterno. Esta doctrina, esta enseñanza es para la iglesia, pero tú puedes pertenecer a ese grupo de la gloriosa iglesia de Jesucristo. La segunda venida de Cristo, aparte de tener una preparación, también yo siento que tenemos que tener mayordomía. Yo pongo aquí Lucas 19:13. Esta es de Lucas 19:13, es una parábola, la parábola de las 10 minas. ¿Qué es esto de las minas? Bueno, la mina o las minas es la moneda que se usaba en ese tiempo. Y esta parábola está enseñando que usted y yo tenemos que tener muy buena mayordomía de nuestra vida. Vivir en plenitud de gozo, es verdad, pero con mucho cuidado, protegiendo todos los días nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. La mayordomía no solamente maneja en cuestión económica, sino espiritual. De muchas otras formas podemos usar la palabra mayordomía, pero aquí hacemos énfasis en una forma espiritual. Es muy importante que usted y yo estemos preparados para ese gran acontecimiento, porque la palabra de Dios nos dice que si usted y yo no estamos listos, algo va a acontecer en su vida, algo muy triste. Usted se va a quedar sin poder disfrutar del gozo eterno en Jesucristo. Jesús es muy claro en su palabra cuando Él dice que todos necesitamos, todos sin excepción, de raza, nación, color, tener un encuentro personal
Pero esta mayordomía, mi amado, tenemos que vivirla conforme a la voluntad bendita de Dios. Número 3, también a la venida de Cristo tenemos que esperar con paciencia. Dice la palabra de Dios que 1 Corintios 1:7, que de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra manifestación se refiere el día en que Jesús aparezca en gloria por nosotros. Y de esta manera tenemos que hacerlo pacientemente. Yo sé que quizás tú has escuchado en muchas ocasiones que dice: el Señor está cerca, el Señor ya viene. Y tú dices: pero no viene. He esperado mucho tiempo y no viene. Pero la Biblia dice que vendrá. Tenemos que tener mucha paciencia. Mira, mi hermano, la mejor manera de tener paciencia, ¿sabes cuál es? La mejor manera de poder aprender la paciencia es cuando viene a nuestra vida alguna tribulación, alguna enfermedad, alguna cuestión económica, alguna cuestión familiar. Es ahí que a través de ello Dios nos empieza a capacitar con la paciencia. La paciencia es tener la calma en el momento mismo de la tempestad. Sé que esto es muy difícil poderlo aceptar. Sé que tú me estás escuchando, vas a decir: oiga, pastor, pero qué difícil es ser paciente en una situación crítica, como ahorita, en el tiempo que estamos viviendo. Las autoridades nos piden que estemos en casa, que no salgamos de casa, que no tengan reuniones masivas. Y tú puedes decir: yo, mi paciente, estar en casa. Pues es a través de esta tribulación que vamos a aprender de la paciencia. Y es a través de la paciencia que Dios nos capacita para esperarlo en su regreso en gloria. Usted quizás dirá: pero ¿por qué tiene que Dios usar esto? No sé, yo qué te puedo decir. Dios es eterno. Yo soy el que soy, dice Dios. Él sabe hacer las cosas a su tiempo. Usted y yo tenemos que solamente esperar. Yo sé que mucha gente tiene años de haber recibido a Jesús y ha aprendido la paciencia. Quizás tú me estás escuchando ahorita, joven, mujer, hombre, señorita, niño, no sé, y no has sabido esperar con paciencia. La Biblia dice que Jesús vendrá y tenemos que esperar y esperar. Los acontecimientos que dice el evangelista Mateo, capítulo 24, que el mismo Señor Jesucristo habla muchas cosas que van a acontecer antes de su venida. Y ya hemos vivido muchas cosas. Esta experiencia que está viviendo usted y yo, especialmente la iglesia cristiana en este país, en México, es la primera vez que yo recuerdo. La pandemia más grande que alcanzó a México con la gripe española fue en el año 1916 y 17. Y hubo mucha gente que murió a nivel mundial. Yo no recuerdo una pandemia como esta hasta hoy. Se dicen muchas cosas, pero una cosa sí le puedo decir a usted, que esto es una realidad. Gente está muriendo por ello. Gente se está infectando. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Sus oídos estén abiertos a la palabra de Dios, no a lo que el hombre diga. Los hombres nos equivocamos, Dios no se equivoca. Y ahí es donde tenemos que empezar a aprender a tener paciencia, mucha paciencia. 4, otra manera importante de esperar a Jesús es no juzgar. Pablo habla a los Corintios y dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo. No juzguéis nada
antes de tiempo. Yo te preguntaría, ¿tú eres las personas que juzgas? ¿Sí? ¿Eres las personas que haces juicio? Probablemente sí. Quizás todos los días hacemos juicio, de una manera o de otra. Pero el apóstol Pablo nos dice que antes de la venida, o esperar a Jesús en su venida, usted y yo no debemos juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor Jesús por nosotros, el cual va a aclarar también lo oculto de las tinieblas y se manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Llamado, el juzgar no es bueno. Jesús dijo que cuando yo lanzo así, hay otros 5 o 10 dedos contra mí. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. Tenemos que ser muy sabios. Todo esto nos ayuda a prepararnos para recibir a Jesús en las nubes. Es alguna manifestación tan importante que a veces el nuevo pueblo creyente no le ponemos atención. No hacemos caso de esto. Estamos tan envueltos en las cosas del mundo que nos atraen y nos atraen y nos atraen, y nos olvidamos de lo más importante, y en este caso, no juzgar. Es muy fácil juzgar. Número 5, la manera en que podemos nosotros esperar a Jesús es con una vida irreprensible. Una vida irreprensible. Dice Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro corazón y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nadie tenga que decir a nosotros nada antes de. Una vida limpia, una vida justa, una vida santa. Sé que tú piensas que es difícil, sí lo es, pero se puede. Se puede. No estamos solos. La ayuda viene a través del Santo Espíritu que mora en cada creyente. Él nos ayuda a vivir una vida así, sin tacha alguna. Que nadie nos señale. Al contrario, diga: mira, ese varón que va allí es un varón de Dios, o esa mujer que va allí es una mujer de Dios. ¿Por qué? Por su vida, que no tiene tacha alguna. Y es una manera de que usted y yo, como iglesia, necesitamos vivir para esperar la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero hago aquí yo un paréntesis, porque sé que ahorita mucha gente nos está viendo. Repito, usted va a decir: bueno, pero ¿cómo le hago yo para vivir así? Es muy difícil. Bueno, déjame volverte a recordar, pon mucha atención. Ustedes necesitan, número 1, yo repito, tienes que arrepentirte de tus pecados. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tienes que ser honesto, honesta, sincera con Dios el Padre. A Él nos confiesa los pecados. Cuando ya confiesas los pecados al Padre, entonces tú dices al Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, le dices: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Mesías. Creo que eres el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y yo te recibo en mi corazón. Y dice la Escritura, si tú lo haces y eres honesto, repito, sincero y sincera, dice la Escritura que en ese momento el Espíritu Santo viene y entra en ti. Y eres regenerado. Y entonces puedes entender lo que estoy hablando con respecto a lo que es tener una vida sin tacha, irreprensible. A veces aún el pueblo creyente, usted y yo como
dificulta vivir sin tacha, irrepresible, es muy difícil. Pero se puede. Repito, no estamos solos. ¿Se acuerda la palabra Emmanuel? Lo que significa Dios con nosotros. Cristo con nosotros. Cristo contigo. Dios contigo. Estás en la prueba, Dios está contigo. Estás en una cama de hospital, Dios está contigo. Estás en una prisión, Dios está contigo. Estás en dificultad económica, Dios está contigo. Tienes problemas en el matrimonio, Cristo está contigo. Tienes que creerlo por la fe. La fe es creer en algo que no vemos. Pero es importante tener fe. Y a través de ello es que, como dice Pablo, ahora sí, cuando tú haces esa decisión por Cristo, tú vas a tener que recibir a Cristo, como dice Pablo, con una vida irreprensible. 6. ¿Cómo tengo que yo estar para recibir a Jesús? Con una obediencia perfecta. Obediencia perfecta. 1 Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes el mandamiento sin mácula. Esta palabra mácula ni reprensión quiere decir que tenemos que cumplirla completa. Cada mandato de Dios tenemos que obedecerle. Ser obediente. ¿Y qué cuesta ser obediente? Cuesta mucho. Ahorita mucha gente no estamos siendo obedientes, están resguardados. A mí no me va a pasar nada, a mí ese virus no me llega. Yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Sí, gloria a Dios y gloria a Cristo por ello. No tenemos que ser obedientes a los expertos en salud, a los expertos en la materia de sanidad, y guardarnos y protegernos, mayormente en los mandamientos divinos de Dios. Para cuando Jesús venga, tengo que ser obediente en todo lo que Jesús me ordene a mí en esta tierra. A ti también. La obediencia es algo importantísimo en la vida. Escuché hace unos días a una maestra, una psicóloga decir que en este tiempo de resguardo, familia en casa, dice la psicóloga y una maestra que es el tiempo de que los padres vamos a empezar a aprender, dice lo que se le dice, vamos a aprender los padres cómo empezar a educar a nuestros hijos en casa, porque quiere decir que nunca estamos en casa. Y ahora por obligación tenemos a nuestros hijos en casa y aprovechar el tiempo con obediencia para educarlos. Si no vendrá de Dios esto, Dios es muy sabio, amado. Muy sabio. A veces no queremos aceptar lo que manda Dios. Es parte de la obediencia. Y es una manera de cuando venga a Jesús nos encuentre ser obedientes en todo. 7. Dice que tenemos que tener una expectación gozosa. Una expectación gozosa. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la venida de Jesús y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos gozosos, bien gozosos, porque Jesús viene. Y dice Pablo escribiendo a su hijo Timoteo que es una esperanza bienaventurada, una esperanza gozosa, una esperanza feliz. Quiere decir que usted y yo, vuelvo a insistir, a través de las tribulaciones, de las enfermedades, de todas las persecuciones, la venida de Jesús tenemos que estar esperando con una esperanza gozosa, maravillosa, gloriosa de nuestro Señor gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Yo insisto, tú me estás escuchando, yo sé que mucha gente le pone atención ahora. Sé que hay iglesia escuchando y viendo, eso es bueno.
Me gusta, me gozo en eso. Que Dios da la oportunidad. Y si no la viste ahorita, la vas a ver en la noche o mañana, pasado mañana, pero lo vas a ver. Tienes la oportunidad. Aprovéchala. Te lo pido en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Aprovéchala. Si hoy viniera Jesús o mañana, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Iglesia, persona que me escuchas, que tú me estás viendo, ¿estás preparado para recibir a Jesús hoy o mañana, o pasado mañana, o el mes que entra? Ocho, para terminar. Eso, la venida de Jesús, fíjese bien, dice Pablo, dice Juan, con permanencia constante. Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, me gusta mucho como dice Juan, ¿verdad? La expresión que usa Juan. Hijitos. Qué bonito, ¿no? ¿Te has dicho una vez aquí así, hijito, o hijita, o hijitos? Y a veces no escucho esa palabra yo. De hijos o hijitos. La palabra hijitos diciendo te amo tanto, hijo. Juan usa esa expresión de hijitos. Qué maravilloso, me gusta mucho. Ahora, hijitos, permanecer en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste, o sea, su venida, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es como aquel hijo que el padre le pide algo, le está ordenando algo, y el hijo o los hijos no obedecen al papá o a la mamá. Y cuando viene el padre para ver si cumplieron lo que les pidió que hiciesen y no lo hicieron, los hijos se esconden del papá con vergüenza. Que no nos toque a ti y a mí eso. Que cuando venga Jesús nos tenemos que esconder de Él, porque no fuimos constantes. Permanecer siempre constantes. La perseverancia cristiana es muy importante. Tenemos que tener mucha permanencia en Jesús todos los días. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, mi amado, hoy y siempre. Quiero terminar con esto que pongo aquí. Es en tiempo de adversidad donde las convicciones deben salir a flote. Es en tiempo de adversidad donde las convicciones deben salir a flote. Estamos en una adversidad. Yo pienso que todos los días tenemos adversidad, ¿no? ¿Tú no tienes adversidad que me estás viendo? ¿La tienes? Si la tienes, abre tu corazón a Jesús. Ábrelo. Es el tiempo. No la alargues más. Yo te lo pido en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Abre tu corazón. Sé salvo por la gracia de Dios. Llamada iglesia que escuchaste y estás escuchando, pon atención a esto que te acabo de decir. Guárdate en tu corazón. Dios está pronto por venir. Las puertas ya están abiertas para venir. Es muy importante esto. Es el texto que viene en Hechos 1:1, cuando están los apóstoles viendo ir a Jesús al cielo. Se acercan aquellos ángeles y dicen: ¿qué están viendo, varones? Así como lo ven ir al cielo, así volverá en una nube por nosotros. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias por tu palabra. Yo le pido a mi Padre que gente que oyó y escuchó la palabra tuya, Señor, esté dispuesta a abrir su corazón
tú que me escuchaste y oíste esta palabra, yo dirijo esto a ti en esta tarde. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus pecados al Padre, recibe a Jesús en tu corazón, háblale a Jesús y dile: Jesús, ven a mi vida. Jesús, ayúdame, yo solo no puedo, yo sola no puedo. Ayúdame, Cristo, ayúdame, Jesús, sálvame, Cristo, y Él vendrá a ti. Haz esta oración conmigo y dile: Dios Padre y Dios Santo, en esta tarde yo me arrepiento de todos mis pecados, confieso mis pecados a ti, Padre, y abro mi corazón para que tú, Jesús, vengas a morar conmigo aquí adentro. Sí, Jesús, gracias por estar conmigo. Gracias, Señor, porque sé que ahora tú estás dentro de mí. Bendito sea, Señor Jesús. Y dile a Jesús: gracias, Jesús, gracias, Cristo, ahora eres mi Señor y eres mi Salvador. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Si hiciste la oración, Dios ha tocado tu corazón. Ten fe. Antes de dejar este lugar, quiero recordarte que este próximo miércoles tendremos en vivo otra vez la noche de oración. Miércoles siguiente, miércoles 25 de este mes, el último miércoles del mes, a las 8 en punto, tendremos en vivo también las acciones de gracias, la oración de intercesión por las necesidades y enfermedades que tenemos, y también la predicación de la palabra se estará transmitiendo. Así es que, amada iglesia, está atento. Amado amigo, amiga que nos escuchas, está atento el próximo miércoles. Que Dios te bendiga. Padre Santo, ahora danos tu bendición. Que el amor suyo, bendito Dios y Padre, que la gracia de mi Señor y Salvador Jesucristo y la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos nosotros, tu iglesia, y con todos los santos esparcidos por toda la tierra, hoy y por siempre, y por siempre, y siempre. Amén.